mejor, que por su gracia y encanto se pierde hasta la razón. Por eso te digo, hermano, que visites nuestra figura, su mar, sus verdes paisajes y sus candentes arenas. Aquí no existen las penas y la tristeza es ajena. Por eso te digo, hermano, que visite nuestra figura, su mar, sus verdes paisajes y sus candentes arenas. Aquí no existen las penas y la tristeza es ajena. Que viva el Perú, que viva Piura y que viva Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión de orientación número 3. Bienvenidos a esta sala para gestionar esta sesión denominada Fortalecimiento del Desarrollo de la Competencia 28. Reciban un cordial saludo a nombre del director de la DITE, Carlos Cristian Acuña Flores, y de la coordinadora de Escuelas Digitales, Lenas Morales Farías. Responsables de esta sesión es el equipo de la Coordinación de Escuelas Digitales y nos acompaña en sala Luis Uribe y quienes habla Ferdinando García. Esta sesión está constituida en 3 bloques de temáticas y un bloque de preguntas y respuestas. En breves momentos estamos colocando en el chat de esta sala el enlace para que registren su asistencia. Si están presentes profesores de innovación pedagógica, directivos de otras regiones, ahí van a encontrar el enlace, siempre y cuando esas regiones ya hayan transcurrido su fecha de implementación de dicha sesión. Caso contrario, van a tener que esperar cuando se implemente la fecha para la región. Asimismo, en el bloque de preguntas y respuestas se va a compartir el enlace para la encuesta de satisfacción, que al culminarla va a aparecer un mensaje de agradecimiento y en ese mensaje contendrá un enlace para que accedan a la descarga de los materiales que se emplearán el día de hoy. Por favor, atentos en cada momento para que puedan registrar sus preguntas a través del chat o puedan ir preparándolas para el momento del bloque número 4, preguntas y respuestas, y puedan participar haciendo clic en el botón participar, que es la mano alzada, o repito, registrándola a través del chat de esta sala. Bien, sin más preámbulo entonces, vamos a gestionar ya nuestra sesión denominada Fortalecimiento del Desarrollo de la Competencia 28, cuyo propósito es orientar sobre el fortalecimiento del desarrollo para la transversalidad de la competencia 28 de acuerdo a los documentos de la planificación curricular, siempre en el marco de esos documentos. Estas temáticas se van a referir en el bloque 1 a las tecnologías de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, a describir la competencia 28 y sus capacidades, y hablar sobre la transversalización de la competencia 28 según los procesos de la planificación de los aprendizajes previstos en la programación curricular de nivel y en los documentos orientadores emitidos por el Ministerio de Educación. Son 3 bloques entonces y le pedimos por favor mucha atención. Y para el primer bloque tenemos la participación de nuestro amigo Luis Uribe Peña, quien nos va a informar o a brindar estas orientaciones referidos a las tecnologías en el Currículo Nacional de Educación Básica.
Adelante, Luis. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas Si tardes puedes a mejorar el todos. audio. A ver, un momento. Vamos a ver acá. Bien, Bien, a mientras que ver, Luis ahora va solucionando ¿se el me escucha ahora audio, mejor? les informamos, sí, va mejor, les informamos que ya está el enlace de la asistencia en el chat de la sala. Por favor, ya pueden acceder e ir registrando su participación. Ahora sí, Luis, adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los profesores de innovación, en especial a los de las regiones Ayacucho y Piura, pero también de igual manera a todos los participantes de las otras regiones que se han concentrado el día de hoy. Bien, vamos a dar inicio a este primer bloque denominado Tecnologías en el CNEP, nuestro Currículo Nacional de la Educación Básica. Recordemos que hay una serie de tecnologías que han sido distribuidas a nivel nacional. Muchas de las instituciones tienen, bueno, en el caso de ustedes, tienen tecnología de algunas de las que están mostradas aquí. Laptop XO, de repente servidores escuela, estaciones de trabajo, tanto en PC de escritorio como en laptops, proyectores multimedia, o últimamente lo que se ha ido reportando son las tabletas. Y que todas estas tecnologías, de alguna u otra manera, han ido también alineadas o complementadas con algunos proyectos que se han ido realizando en diversos momentos, ¿no? Infoescuela, un poco orientado hacia el tema de robótica, por ejemplo. EduRed, para poder orientar el aspecto de la ciencia en el uso de ciertas aplicaciones. Y el proyecto, digamos que se mantuvo un buen tiempo de periodicidad, que es el proyecto Huascarán, y que de alguna manera dio origen a las aulas de innovación pedagógica, de las cuales ustedes estuvieron gestionando hasta hace muy poco. Pero que estas tecnologías hoy en día se encuentran en diversos espacios de acuerdo a ciertas características. Lo último que se ha establecido de parte del ministerio en relación a las tecnologías es sobre el plan de cierre de brecha digital, que comenzó con la fase 1 y la fase 2 con la dotación de tabletas a los estudiantes de determinados sectores. Y la intención es que se provee de tabletas a cada uno de los estudiantes a nivel nacional, pero estos están establecidos por etapas y por fases dentro de un tiempo establecido. Pero que esto también está en función del presupuesto que se puede destinar al sector de educación. Así que tiene también un corte político de momento. Todas estas tecnologías podrían estar concentradas en un espacio educativo de la institución educativa. Esta diapositiva ya se los hemos ido comentando en las sesiones anteriores, pero es bueno recordar que las tecnologías pueden estar en cualquier ambiente o espacio educativo de la institución educativa. Y actualmente algunas instituciones ya en las aulas de clase tradicional se encuentran con cierta tecnología como los televisores, los proyectores, laptops, de repente sistemas de audio, y que estas de alguna manera van complementando lo que ya posiblemente se encuentran en las aulas de innovación pedagógica, que de acuerdo a estos documentos normativos constituye un segundo tipo de espacio educativo junto con la biblioteca, la hemeroteca y la mediateca. Pero que no es el único lugar donde podría haber tecnología, ¿no? En realidad puede estar en cualquier ambiente de la institución educativa donde se requiera, donde se haya pensado de repente hacer algún tipo de innovación posiblemente. Así que las tecnologías están transversalizadas en el espacio o en la infraestructura educativa, ¿no? Colocadas, incorporadas ahí en los espacios. Y es que cuando hablamos de tecnología, también conversábamos sobre cuál es el nivel de integración de las tecnologías digitales. La sesión anterior, la sesión número 2 que tuvimos con ustedes, justo conversábamos con respecto a
cómo poder identificar estos niveles de integración cuando se incorpora. Cuando un docente, por ejemplo, lleva su laptop a su sesión de clase porque quiere presentarle de repente alguna información al estudiante, o de repente la institución tiene un proyector multimedia y este también es trasladado hacia las aulas de clase para poder, valga la redundancia, proyectar algún contenido, ya sea a nivel de diapositivas o de repente algún video, ¿no? Con ciertas características. Y entonces en una sesión de aprendizaje, el docente puede realizar estas presentaciones con un proyector, pero nos salta dos preguntas, un poco para que ustedes también lo puedan ir reflexionando. ¿Cómo se sustenta la integración de las tecnologías en el proceso pedagógico? Es una de las preguntas que podríamos plantearnos. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera contribuye al desarrollo de la competencia 28 en el estudiante? Si cuando llevamos un proyector o cuando llevamos una laptop, o cuando tenemos 10 laptops o cuando tenemos un kit de robótica, cómo de esta manera se integra en el proceso pedagógico y cómo contribuye al desarrollo de la competencia 28. Y recordamos que en la sesión número 2 estuvimos conversando de algunos modelos de integración de tecnologías digitales. Presentamos 3, pero hicimos una incidencia y volvemos a incidir que no son los únicos, hay varios modelos teóricos, pero que estos modelos teóricos lo que determinan es, de acuerdo a sus características de cada modelo, el nivel de integración de las tecnologías en relación al aspecto que marca el modelo. Muchos modelos hacen la relación entre tanto en la incorporación de la tecnología propiamente dicha con respecto a cómo esta va impactando en el aprendiz, en este caso en el estudiante, pero también en la forma de que el docente plantea su sesión, en este caso su forma metodológica, cómo aborda con determinadas tecnologías su proceso metodológico. Estos modelos teóricos lo que pretenden es que podamos identificar de acuerdo al modelo en qué nivel nos encontramos para poder ir optimizando y llegando a tratar de llegar a en el caso del modelo SAN-R, por ejemplo, a llegar al nivel de redefinición. En el caso de la matriz de integración de tecnología TIM, llegar al cuadrante donde está transformación con objetivo dirigido, ¿no? Que es el cuadrante inferior derecho. Y en el caso del modelo PIRAT, llegar al cuadrante o al nivel donde sea de transformación y creativo, ¿no? Transformación desde el punto de vista del docente y creativo del punto de la característica del estudiante con relación a las tecnologías. Así que aquí hay bastante por abordar, bastante por investigar, en el sentido de que pueden ustedes optar por cualquier modelo, pero siempre tratando de llegar a responder la segunda pregunta que está aquí planteada en la diapositiva. ¿De qué manera contribuye estas tecnologías que estamos incorporando en las instituciones educativas al desarrollo de la competencia 28 en el estudiante? Que es un poco lo que vamos a conversar esta tarde. Recordemos que en el perfil de egreso de la educación básica existe una que está muy alineada al uso de las tecnologías. Esta menciona que el estudiante debe aprovechar responsablemente las tecnologías de la información y comunicación para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. Que eso es un perfil que debe tener el estudiante para luego, cuando salga de la educación básica, pueda desempeñarse y pueda lograr otras características. Y es que para lograr este perfil de egreso, recordemos que se moviliza a través de la transversalidad de la competencia 28, pero acompañada de la 29 también, porque genera de manera autónoma sus aprendizajes. Y que esta es la propuesta de incorporación de las tecnologías a partir justamente de una práctica social y una experiencia personal. Porque como vamos a ver más adelante, la tecnología de por sí no desarrolla aprendizajes. Es el estudiante que, de acuerdo a sus prácticas, tanto en el entorno escolar como en su entorno personal o social o familiar, va a poder aprovechar esas tecnologías para poder gestionar justamente su aprendizaje. Y que esto en el colegio o en la institución educativa se ve a través justamente de estas dos competencias, bueno, específicamente la 28, pero también acompañada de la 29.
Pero cuando conversábamos las sesiones anteriores de cómo gestionar todas estas características a través de la gestión escolar, valga la redundancia, habíamos conversado que el profesor de innovación, en articulación del directivo y los docentes, van a poder incidir en el estudiante, pero a través justamente de lo que está establecido en la gestión escolar, en esas dimensiones, tanto administrativa, estratégica, pedagógica y comunitaria, que esto ya lo hemos conversado en la sesión 1, y que de alguna manera el docente tiene que tomar como referencia cada una de estas, el profesor de innovación tiene que tomar como referencia cada una de estas características, porque es el que va a apoyar al directivo en poder hacer que las tecnologías se puedan ver de manera transversal y apoyar a los docentes para que puedan promover el desarrollo de la competencia 28, teniendo en cuenta que las tecnologías no es lo importante, es el medio por el cual el estudiante va a lograr sus aprendizajes. Entonces, ¿qué estrategias son las que se deben emplear? ¿Cuáles son esas características de integración de tecnología? ¿Cuáles son esas características en el cual los actores educativos se vuelvan ciudadanos digitalmente y generar una cultura de tal modo que se pueda tener esa característica del uso responsable de las tecnologías? Pero recordemos que también cuando conversamos la primera sesión, para lograr todo esto, no solamente es comprender las dimensiones de la gestión escolar, sino que también tienen que ustedes tener en cuenta algunos documentos normativos relacionados a la praxis pedagógica. Esta praxis pedagógica que tiene unos documentos normativos, tiene que ver con la evaluación de las competencias, los lineamientos de la diversificación curricular, que fue lo que conversamos en la sesión número 2, los lineamientos también de incorporación de tecnologías propiamente dichas, las disposiciones para el desarrollo de las acciones formativas, todos esos documentos que de alguna manera ustedes tienen que conocer para que se puedan viabilizar esta propuesta de la gestión de la transición de las tecnologías digitales en sus instituciones educativas, con las tecnologías con las que cuenten, ¿no? Y vamos a ver justamente ahora a recordar un poco sobre la competencia 28, pero que esta, cómo luego se evidencia también para el desarrollo de las otras competencias, que eso vamos a verlo en el bloque 3. Entonces, ahora vamos a hablar de esta competencia 28, denominada se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías. Pero antes de continuar, ya tenemos aquí 96 personas conectadas. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia. El enlace está aquí en el chat de la reunión del Teams. Accedan, por favor, al enlace y registren su asistencia. Es importante para nosotros y para las DRE y para los UGELs tener el registro de su asistencia, porque esta luego va a ser compartida por cada una de las instancias de gestión a sus directores de ustedes. Bien, entonces, en este primer bloque, rápidamente hemos recordado algunas cosas que se tienen en cuenta con respecto a las tecnologías. En el currículo se habla de tecnología en varias competencias y específicamente sobre las tecnologías de información y comunicación se habla en la competencia tanto 28, pero también en el perfil de egreso de la educación básica. Y es que se ha tratado siempre de poder viabilizar que las tecnologías nos pueden dar mejores oportunidades para generar aprendizaje, que esa es un poco la intención y eso es lo que vamos a revisar ahora en la competencia 28. Lo primero que vamos a revisar aquí es la propia denominación de la competencia 28, porque hay términos claves aquí que hay que reafirmarlos. Todos ustedes conocen los términos que están aquí en la denominación de la competencia, pero siempre es bueno reafirmar a qué se refieren cada una de ellas. Y vamos a comenzar con el término final de la denominación de las competencias, las siglas TIC, que hace referencia a las tecnologías de la información y comunicación. Pero recordemos que estas tecnologías son todo lo que maneja y comunica información de forma o de manera electrónica. Y entonces este incluye un hardware y un software, porque la electrónica de por sí tampoco es que se desarrolle sola, ¿no? Hay una parte
donde los dígitos binarios se tienen que ir trasladando para poder hacer justamente que este equipo electrónico pueda funcionar de manera adecuada. Y entonces aquí hacemos un paréntesis porque cuando hablamos de tecnologías de información lo asociamos rápidamente a las computadoras, tanto de escritorio, a las laptops, a las tabletas últimamente, ¿no? Pero también habría que recordar que los televisores, las radios, también son tecnologías de información y comunicación. Las tecnologías que también nos permiten comunicar son los satélites y todo un conjunto de tecnología que, va a la redundancia, nos permite informarnos y comunicarnos. Así que hay varias tecnologías de por medio, pero la que nosotros tenemos más de cerca, tal vez hacia el sector de educación, tiene que ver con computadoras, laptops y ahora las tabletas. Pero hay todo un conjunto de tecnologías ahí. Ahora, en estas tecnologías hay dos términos que se parecen y que hay que tenerlas en cuenta porque la competencia 28 justamente utiliza los dos, pero uno con mayor énfasis. El primer término es aprender de TIC. Y cuando aprendemos de las TIC, estamos en un proceso de alfabetización. Es una formación para poder fortalecer capacidades en el uso de las tecnologías. Aquí, por ejemplo, en el caso del sector educación, quienes hacen alfabetización digital, en algunos colegios que tienen talleres de computación, en el caso de educación para el trabajo de secundaria, donde el profesor de educación para el trabajo, que es de la especialidad de computación, tiene a cargo unas computadoras y de repente les enseña a software de ofimática, de repente páginas web, o diseño gráfico, retoque de imágenes, en fin, les enseña a utilizar una herramienta, los alfabetiza. Y la evaluación de estas herramientas pasa por el uso y aplicación de las mismas. Construir páginas web, retocar una imagen, hacer un banner, una pancarta, en fin, está alfabetizando. Y el otro término, que es asociado también con las TIC, es aprender con las TIC. Y cuando aprendemos con las TIC, tiene que ver con la gestión del aprovechamiento de estas tecnologías para la práctica pedagógica. Es decir, las tecnologías se vuelven el medio con el cual voy a aprender con las TIC. Pero que no es relevante, es más, no evaluamos el dominio de la herramienta, sino que nos permite llegar hacia un determinado propósito, el aprendizaje con las TIC. Entonces son dos términos que ahora dentro de un momento las vamos a volver a relacionar, pero que hay que tenerlas en cuenta. Aprender de las TIC, alfabetización digital, aprender con las TIC, aprovechamiento de las tecnologías para el beneficio del estudiante. El siguiente término que está aquí mencionado en la denominación de la competencia es entornos virtuales. Y de esto también cuando se escucha entornos virtuales, los podemos relacionar rápidamente con una característica de un solo extremo, básicamente con la conexión a Internet. Pero, ¿qué es lo que dice nuestro currículo nacional? Porque lo que vamos a leer acá está en nuestro currículo nacional. De acuerdo a la definición que está en el currículo, los entornos virtuales son escenarios, espacios u objetos, y que estos están constituidos por tecnologías de información y comunicación. Así que tenemos escenarios que tienen tecnología, o espacios que tienen tecnología, o los propios objetos que vendrían a ser la propia tecnología, como el caso de las computadoras, las tablets, que vendrían a ser los objetos dentro de este contexto de definición de entornos virtuales. Pero estos entornos virtuales tienen 4 características. La primera es que son interactivos, pues permiten la comunicación con su propio entorno, contexto, de acuerdo a lo que se vaya a utilizar, de acuerdo a las tecnologías. Entonces, las computadoras, las laptops, nos permiten interactuar con ellas, pero también las otras tecnologías que están relacionadas con las comunicaciones, como las redes, por ejemplo, redes locales o redes externas, que también nos permite hacer interacción con ellas. La segunda característica tiene que ver con la virtualización, lo virtualizado. Y la virtualización es la propuesta o la representación de algo que es real, una representación de la realidad. Y en pandemia se representaron varias situaciones y varios espacios y escenarios a través de las tecnologías. Las aulas de clase tradicionales, donde encontramos carpetas, sillas, estantes, libros, cuadernos, pizarra,
los estudiantes, el docente, todo eso se representó de manera virtual a través de las tecnologías, a través de grupos de WhatsApp, a través de videoconferencias, a través de aplicaciones como el Classroom, donde se dejaban las tareas. Las informaciones iban a través de archivos en PDF, en archivos de presentación. El docente enviaba imágenes. Entonces, todo eso que se hacía de manera tradicional se representó a través de un escenario y espacio virtual con diferentes tecnologías. Entonces, es una representación de la realidad. La tercera característica tiene que ver con lo ubicuo, y esto se refiere a que se puede acceder desde cualquier lugar, pero aquí hay algo muy interesante que marca el currículo, que estos entornos virtuales pueden tener conexión a Internet o de repente no. Así que se puede acceder a estos entornos virtuales desde cualquier lugar con o sin conexión a Internet, nos dice el currículo. Así que no siempre los entornos virtuales van a estar conectados a Internet. Recordemos que arriba dice que son escenarios, espacios, objetos, y que los objetos, que son las computadoras, pueden que estén o no conectadas a Internet. Así que es una característica del entorno virtual, recuerden eso. Entonces, no siempre el entorno virtual hace referencia a la conexión a Internet, sino a estos equipos, por ejemplo, o estos espacios o escenarios que nos van a permitir interacción, virtualización y acceso desde cualquier lugar, como el caso de las tabletas o las laptops, por ejemplo. Y la cuarta característica que nos menciona el currículo es que es híbrido porque se integran diversos medios de tecnologías y comunicaciones. De repente en una institución tengo laptops y computadoras de escritorio, o de repente tabletas, o de repente XO. Y nuestro entorno virtual puede conjugar muchas de estas tecnologías y pueden estar interconectadas entre ellas posiblemente si es que se forma una red local. Va a depender de cada ecosistema educativo digital de cada institución, y de eso hemos ido conversando también la primera y la segunda sesión, siempre haciendo hincapié en que el ecosistema educativo digital es propio de cada institución y que eso luego genera un catálogo de recursos que también le hemos ido conversando. Así que esto es el término entornos virtuales que está en nuestro currículo nacional. Pero también recordemos que esta denominación es una denominación que se le asigna a una competencia. Y la competencia, según nuestro currículo nuevamente, es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Así que los estudiantes van a combinar un conjunto de capacidades para lograr justamente desenvolverse en estos espacios, en estos escenarios, espacios u objetos que están constituidos por las tecnologías, porque les va a permitir interactuar, van a poder representar la realidad o van a poder hacerlo desde cualquier lugar y con diversas tecnologías, no siempre con la misma, ¿no? Y en el caso de las tecnologías, dos características que ahora las vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de competencias, habría que recordar que el desarrollo de las competencias es de los estudiantes, no el del docente. El docente lo que hace es proponerla, propicia el espacio para que el estudiante construya constantemente y deliberadamente y conscientemente, para la acotación, sus capacidades de la competencia. ¿Cuál es el rol del docente? Propiciar el desarrollo de estas capacidades con las competencias que están establecidas en nuestro currículo, pero también es propiciada por la propia institución. Y es que conversábamos desde la primera sesión el rol fundamental del directivo, que es el que, y también en la gráfica anterior, en las diapositivas anteriores, donde el profesor de innovación articula tanto con los directivos, pero también con los docentes de aula, para propiciar justamente el aprovechamiento de las tecnologías. Así que es toda la institución en su conjunto la que tiene que propiciar que las tecnologías puedan ser aprovechadas por los estudiantes, puesto que ellos lo que van a hacer es justamente desarrollarlas. Entonces, las competencias las desarrolla el estudiante y el docente lo que hace es propiciar ese desarrollo. Entonces, desde la perspectiva del currículo, de nuestro currículo nacional, la propuesta de la competencia 28 está dentro de un modelo de aprovechamiento de las TIC.
Y entonces aquí está el término que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Habían dos términos, aprender de las TIC y aprender con las TIC. ¿Qué es lo que nos establece nuestro currículo? Que la competencia 28 es un modelo de aprovechamiento de las TIC. Vamos a aprender con las tecnologías. Es el medio, no es el fin. ¿No? Las laptops, las XO, las tabletas, es el medio con el cual el estudiante va a buscar la optimización de su aprendizaje. Claro, sustentada en una alfabetización digital. En algún momento va a tener que aprender alguna herramienta para aprovechar esas tecnologías, definitivamente, pero que no es una alfabetización de hacer experto al estudiante, sino de algo muy concreto, como vamos a ver ahora. Entonces, la mediación de interactiva, la competencia 28 lo que busca es que las tecnologías hagan esa mediación de interacción propia de los entornos virtuales para el aprovechamiento de las tecnologías con las que tenga la institución y el estudiante pueda generar justamente sus competencias, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver también otra situación. Aquí vamos a recordar las 4 capacidades que tiene la competencia 28. Ustedes ya las conocen, las han visto en algún momento, pero vamos a hacer algunas precisiones. No está de más siempre hablar de cada capacidad. La primera capacidad se denomina personaliza entornos virtuales. Y lo que pretende esta capacidad es que el estudiante pueda seleccionar, modificar y optimizar entornos virtuales de manera organizada y coherente de acuerdo a sus intereses, pero también a las actividades. Es muy importante, a las actividades generadas por el propio entorno de aprendizaje. También con valores y cultura. Esta selección y modificación, entonces, no es algo aleatorio, no es algo que el estudiante lo haga por hacer, sino que tiene que tener una intencionalidad. El personalizar entornos tiene que buscar una intención hacia algún propósito que el docente haya propuesto como experiencia de aprendizaje, algún reto, de acuerdo a lo que vaya a establecer. ¿Cómo se evidencia esta capacidad? Por ejemplo, cuando utiliza un gestor de archivos. Independientemente del sistema operativo que esté utilizando, que puede ser Windows, Linux o el Android en el caso de las tabletas, es posible que en algún momento tenga que gestionar los archivos, o sea, crear carpetas, subcarpetas y guardar los archivos de una u otra manera, organizándolos de repente por tipo de archivos o de repente por algún tipo de propósito. Entonces, personaliza lo que es el sistema operativo a través de la creación de carpetas, por ejemplo, pero tiene que tener una intencionalidad, o sea, no solamente es crear por crear, tiene una intención para luego, muy posiblemente, relacionarse con las otras capacidades. También puede personalizar sus entornos virtuales construyendo su propio entorno de aprendizaje, lo que se llama en las siglas PLE, que son las siglas en inglés, su Personal Learning Environment, o su entorno personal del aprendizaje, y que de alguna manera, le permitiría que lo que tenga a la mano, que puede ser una computadora, una laptop, o de repente, si tiene conexión a Internet, pueda ir organizando sus propios aprendizajes de acuerdo a los intereses y a los retos que esté planteado a través del docente, que es el que promueve esta competencia. Pero también puede ser cuando aproveche o genere un portafolio digital y lo tenga que personalizar con algunas características a través de las redes sociales, blog, wiki, comunidades virtuales y aulas virtuales. Pero sí, hace un momento, tal vez ustedes harán la pregunta, en la definición de entornos virtuales decía que se puede tener conexión a Internet, o mejor dicho, puede ser ubicuo, es decir, se puede acceder desde cualquier lugar, ya sea con conexión a Internet o no conexión a Internet. Estos ejemplos que han puesto aquí, entonces, está muy ligado posiblemente al entorno web. Y puede ser cierto, por una parte. Estas herramientas como el blog, la wiki, las comunidades virtuales son herramientas web y que las accedemos nosotros a través de Internet, a través de un navegador. Eso es cierto. Entonces, pero ¿cómo va eso de que no necesitamos Internet? Y es que como son herramientas web, estas se pueden implementar en una computadora. Entonces, podemos hacer que estas herramientas para las instituciones, por ejemplo, que tienen el servidor escuela,
se puedan implementar instalando estas aplicaciones en el servidor escuela. Y si no tengo servidor escuela, pues puedo tener una computadora o una laptop posiblemente, y a esta laptop o computadora escritorio, instalarle un software que me gestione los servicios web, y sobre este servicio web instalarle algunas herramientas que necesite. De repente puedo instalarle una wiki o de repente un blog, o puedo generar un aula virtual. Esto sería a través de una conexión de área local. Puede ser una conexión de red local por cable o de manera inalámbrica. Y aquí hacemos un paréntesis porque hace un momento conversábamos de que había el plan de cierre de brechas de parte del Ministerio de Educación, que ya se entregó la fase 1 y la fase 2, que son tabletas. Pero en conjunto o acompañando esas tabletas, luego se van a ir entregando unos equipos denominados habilitadores de contenido. Estos habilitadores de contenido son una computadora, una PC, que lo que va a permitir es compartir información a las tabletas. Es como tener un repositorio, las tabletas acceden a esta información y cada vez que se necesite algún nuevo archivo o nueva información, se le graba a esta máquina y luego las tabletas las pueden consumir. De tal modo que se hace como una intranet a través de las tabletas con este dispositivo. Esto significa que van a tener una conexión inalámbrica a través de un access point para poder conectarse entre ellas. Entonces, esta misma característica pueden ser implementadas o adaptadas en cada una de las instituciones que ustedes tengan, si fuera el caso. Es decir, hay instituciones que tienen conexión a Internet que pueden utilizar estas características de personalización de entornos virtuales. Hay otras que no tienen Internet lo suficientemente con banda ancha, así que se puede implementar posiblemente una máquina que tenga estas herramientas, si es que quisieran utilizar algunas de ellas, como las wiki, los blogs, las aulas virtuales. Y si no tengo internet y no tengo conexión de red local, no tengo access points, o sea, no tengo conectividad ni interna ni externa, tengo computadoras y laptops por ahí solitas, o las XO. Entonces, personalizamos entornos virtuales de acuerdo a la herramienta con la cual trabajamos, pero que siempre va a tener una intencionalidad, ¿no? De acuerdo a una actividad que el docente haya establecido. La que hemos puesto aquí es una creación de carpetas, que es lo más sencillo, pero de repente tiene que adecuar alguna característica del equipo para poder lograr algún propósito. Entonces recuerden esto de los personaliza entornos virtuales. Puede funcionar tanto con conexión a Internet o sin conexión a Internet, pero va a depender de cada ecosistema educativo, de cada institución educativa. La segunda capacidad es gestión de información del entorno virtual. Lo que pretende esta capacidad es que el estudiante pueda analizar, organizar, sistematizar información digital disponible en diversos formatos del entorno virtual de manera ética y pertinente. Y acá nuevamente habla sobre el entorno virtual, ¿no? Que en realidad es toda la capacidad, toda la competencia. Entonces, ¿cómo se evidencia esta capacidad? Por ejemplo, cuando el estudiante organiza la información a través de cuadros y gráficos estadísticos. Busca información, tiene la información y genera cuadros y gráficos estadísticos. Y esto lo puede hacer en una hoja de cálculo o en algún otro programa que le permita hacer esta generación de cuadros y gráficos estadísticos, por ejemplo. O de repente genera una base de datos y las columnas, dependiendo de lo que se vaya a establecer, tablas comparativas. Pero también cuando utiliza los motores de búsquedas estándares o específicos de acuerdo a lo que se vaya a establecer, o cuando aplica formularios y gestiona fuentes bibliográficas digitales, por ejemplo. Pero aquí nuevamente los ejemplos, salta que estas características me hablan de motor de búsqueda. Y el motor de búsqueda pues lo tenemos en el navegador web, y el navegador web pues necesitas internet para poder acceder a la gran información que existe en la red. Y es cierto, ¿no? Es decir, los motores de búsqueda se utilizan a través de internet. Pero ¿qué pasa? Y nuevamente, si mi colegio o mi institución no tiene internet o tiene un internet tan, tan básico que el ancho de banda no es suficiente para que mis estudiantes puedan estar todos conectados al mismo tiempo, no es suficiente.
Y entonces, ¿cómo gestiona información del entorno virtual? Y entonces aquí recordemos rápidamente lo que decía una de las características que mencionaba los entornos virtuales, que era justamente la virtualización, la representación de una realidad. En una clase estándar, en una clase tradicional, el docente, cuando quiere que el estudiante haga este tipo de trabajo de analizar, organizar, se apoya en los cuadernos de trabajo o en los libros que proporciona el Ministerio de Educación. Y si no, con información adicional, a veces los profesores piden algún periódico para poder a partir de ahí empezar a trabajar, o de repente alguna revista, algún recorte, que algo que el estudiante pueda traer para poder trabajar en el aula de clase. No él mismo puede tener alguna información de repente que a partir de eso le pueda generar algún tipo de comentario, información o análisis. Entonces, si representamos esa situación real hacia el entorno virtual, podríamos hacer entonces que el docente es el que provee de información a los estudiantes para que ellos puedan gestionar la información y puedan hacer justamente el análisis, organización y la sistematización de la misma. Es decir, el docente que va a hacer una sesión determinada hacia un propósito, puede grabar en una carpeta eh, un archivo de repente en PDF o varios, un archivo de imagen, un video, un audio. Podría proporcionarle varios archivos de tal modo que el estudiante, de acuerdo al propósito también, vaya a hacer ese análisis y de repente genera algún cuadro comparativo, de repente algún resumen. Va a depender de cómo se plantee la sesión, ¿no? Pero es entonces una alternativa que el docente provee de información y se establezca en una carpeta dentro del dispositivo, en este caso una laptop, una computadora o en la misma tablet. Pero bajo la otra característica que también mencionábamos, que puede haber una red local, se puede poner estos archivos en el servidor y pueden ser compartidos para que los demás equipos o los estudiantes puedan acceder a través de la red local, a través de este servidor, que puede ser servidor escuela o puede ser una carpeta, una máquina. Asumamos que no tenemos un servidor escuela, pero tenemos una computadora, ya sea en Windows, en Linux, creamos una carpeta y esa carpeta la podemos compartir por la red, de tal modo que los demás equipos pueden acceder a esa carpeta y empezar a revisar la información. La intención de la capacidad nuevamente es que el estudiante analice, organice y sistematice la información. Y esto se va a evidenciar ya con justamente la creación de repente de algún archivo o la organización de la misma, haciendo de repente alguna situación que el docente pueda establecer. Si es un archivo PDF, por ejemplo, lo que puede hacer el estudiante es copiar y pegar de repente información relevante hacia otro archivo, por ejemplo, porque lo que está haciendo es gestionar la información, generar fuentes bibliográficas, generar justamente la parte de la pertinencia de qué información es la que necesita. Así que se puede generar de varias formas. La tercera capacidad se denomina interactúa en entornos virtuales y lo que pretende es que el estudiante participe con otros, o sea, con sus compañeros, en espacios virtuales colaborativos para comunicarse, construir y mantener vínculos según edad, interés, respetando valores, así como el contexto sociocultural propiciado que sean seguros y coherentes. Y aquí nuevamente dicen espacios virtuales colaborativos. Pero para ser colaborativos necesitamos internet. Muy posiblemente es lo primero que siempre sale a la luz. Necesitamos internet, si no, no funcionan las instituciones educativas, ¿no? Y si no hay internet, entonces no hacemos nada. No se puede desarrollar la competencia 28. Y entonces, si bien es cierto, lo que se pretende en esta capacidad es que el estudiante pueda interactuar con sus pares, también aquí, bueno, si hay internet, se puede fácilmente, hay herramientas que me permiten esa interacción. Pero ¿qué pasa si no hay internet? ¿No? Dice, no hay internet, no funciona. En mi institución educativa, el internet no funciona. No hay internet. Bueno, pues si no hay internet, tenemos que ver las otras características de estos entornos virtuales. Nuevamente, los entornos virtuales no necesariamente siempre van a estar conectados a internet, tal como está mencionado en el currículo. No lo decimos nosotros, está en el currículo. Lean ahí, le sugerimos que volvamos a leer el currículo. Y entonces, ¿cómo interactuamos en espacios colaborativos?
Bien, entonces, si en un escenario donde hay conectividad interna, es decir, tengo mis computadoras conectadas en red, ya sea por cable o de manera inalámbrica, pues puedo generar archivos en una carpeta y puedo hacer que los estudiantes puedan colaborar de manera que accedan a ese archivo y todos podamos aportar de manera colaborativa, ¿no? Haciendo que se pueda generar justamente esta interacción entre sus pares, ¿correcto? Entre sus pares. Eh, un tercer escenario, porque el primer escenario es que tenga conexión a internet y ahí es todo fácil, dice, ¿no? Un segundo escenario es que no existe internet, no tenga internet, pero sí tengo máquinas conectadas de manera local, de manera por cable o de manera inalámbrica. Y ahí podemos compartir archivos, ya sea en el servidor de escuela o en una computadora y podemos colaborar. Un tercer escenario es que no tenga ni internet ni conexión a red local. O sea, no tengo nada de conexión. Tengo máquinas independientes. Tengo mis tabletas, no se comunican entre ellas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo genero esta capacidad con equipos que no tienen conexión entre ellas? Entonces, la intención aquí es que esta capacidad es que el estudiante participe con otros en espacios virtuales para trabajar de manera colaborativa. Pero eso no significa que cada estudiante tenga un equipo independientemente para poder generar esta participación. El entorno virtual, recordemos que también es un objeto, que es la PC, y entonces en un objeto pueden estar 2 o 3 estudiantes, en una computadora puede estar 2 o 3 estudiantes, y van a participar entre ellos para poder colaborar y construir muy posiblemente algún producto que el docente haya propuesto. Entonces se genera un archivo, por ejemplo, un archivo X, donde cada uno tenga que hacer su intervención de manera colaborativa. Algunos harán alguna primera parte, segunda, tercera, o los tres en el momento construirán. Los tres van a ir construyendo de repente el mismo archivo en una misma máquina. La intención no es que trabajen cada uno en una máquina. Esta capacidad es para que participen con otros en espacios virtuales, es decir, que interactúen entre ellos, ¿no? Siempre y cuando, perdón, siempre teniendo el interés y respetando los valores, ¿no? Por eso que aquí habla de valores, o sea, el compromiso del estudiante es que pueda respetar las opiniones, sus momentos, sus tiempos, cuando están interactuando en este espacio virtual. Además, propiciar, como dice ahí, un contexto sociocultural, ¿no? Estando ahí compartiendo un mismo equipo, ahí donde se genera mucho mayor aprendizaje. Pero también cómo se evidencia esta capacidad. Ya habíamos mencionado archivos compartidos, pero también existen unos software que se llaman simuladores. El simulador recibe datos de la persona, la redundancia, y nos proporciona un resultado y luego volvemos a ingresar datos y nos da otro resultado y vamos interactuando. Entonces, un simulador nos permite interactuar con el entorno, pero también nos permite colaborar porque el simulador podría tener, o el grupo de personas o de estudiantes de esa computadora podría tener tiempos y momentos y dar su opinión con respecto a cuál podría ser la solución ante un determinado caso del simulador, ¿no? También nos permite interactuar. Entonces, hay software que nos permiten interactuar con el equipo y esto también va a hacer que se interactúe entre los estudiantes. Pero si quieren algo más individualizado, pues habrá foros, repositorios, portales educativos, salas virtuales, comunidad virtual, mediante videoconferencia, chat, que son esas posibilidades que nos da el Internet hacia afuera. Pero que también estas herramientas, que son herramientas web, se pueden establecer internamente. Nuevamente hacemos la acotación. Si ustedes tienen una máquina tipo servidor, pueden implementar estas herramientas web para poder generar foros, aulas virtuales y que estas a nivel local se puedan permitir conexión. Entonces, aquí nuevamente volvemos a insistir que para desarrollar estas 3 primeras capacidades no es necesariamente tener internet conectado constantemente. La cuarta capacidad y la última de la competencia 28 se denomina crea objetos virtuales en diversos formatos. Y es tal vez esta es la capacidad que permite mayor evidencia de su uso o de su implementación, o sea, de su desarrollo,
porque esta capacidad le permite, o la intención es que el estudiante pueda construir archivos digitales con diversos propósitos. Y que estos propósitos tendrían que ver con la utilidad, la funcionalidad del contenido y esta le permita mejorar continuamente su producto desde un contexto escolar y social. Así que el estudiante lo que hace aquí es construir archivos, básicamente. Archivos de texto, archivos de audio, imagen, video, multimedia. Pero no es que cree un archivo porque, bueno, se le ocurrió, sino que esto tiene una intencionalidad. De repente hacer una difusión, hacer una exposición o generar un debate. Pero que esto va a estar justamente promovido por el docente. Una vez más, nos vemos revisemos el texto que está aquí en la parte superior, donde desde la perspectiva curricular, la propuesta de la competencia 28 es que se aproveche las tecnologías, no que alfabeticemos. Entonces, las capacidades de la competencia 28 de alguna manera están articuladas entre ellas. En algún momento dos capacidades se van a evidenciar, se podría decir, en un solo producto. Cuando analiza, organiza y sistematiza información, que es la capacidad 2, va a generar, por ejemplo, un cuadro comparativo. Al crear el cuadro comparativo, está creando un objeto virtual. Se está haciendo la capacidad 4 también. Y este tiene una cierta intencionalidad. De repente generar una difusión o un debate, una exposición. Y entonces de repente ese archivo luego lo va a utilizar para interactuar en entornos virtuales. De repente, si es que así está la propuesta del propósito. Y que para eso de repente va a tener que personalizar alguna parte del entorno virtual, ¿no? Entonces, todas estas podrían estar interrelacionadas si fuera el caso, y si no, de repente van a estar acotadas dos de las capacidades de la competencia o algunas de ellas. Estas son las capacidades de la competencia 28 que ustedes la conocen. Lo que hemos pretendido acá es volver a nuevamente revisarlas, pero también entender que no es una alfabetización la competencia 28. No hay que hacer talleres de los aplicativos. La intención es que se aproveche las tecnologías para el desarrollo de las competencias, ¿no? Estas tecnologías son el medio para que el estudiante pueda desarrollar las capacidades y competencias de nuestro currículo nacional. Y es que habría que recordar que para lograr el perfil de egreso, se tienen que tener en cuenta los enfoques transversales que están establecidos en el currículo y también las competencias propias alineadas a las áreas curriculares. Son 31 competencias, de las cuales 2 de ellas son consideradas competencias transversales. Y estas competencias transversales pueden ser desarrolladas por los estudiantes a través de diversas situaciones que son promovidas por las diferentes áreas curriculares. Entonces, la competencia 28 no es una competencia individual o aislada que se desarrolla por sí sola. Esta es promovida por las diferentes áreas curriculares, es decir, el docente de matemática, que tiene sus competencias y sus capacidades, promueve esas competencias, pero en conjunto va acompañada de la competencia tanto 28 como 29. Claro, la 28 siempre y cuando exista tecnología en la institución educativa y que pueda ser utilizada en determinado momento. Pero no es que vaya sola. Entonces, el aprovechamiento responsable de las tecnologías, que es lo que nos marca nuestro perfil de egreso de la educación básica, justamente apunta a esa característica, a que la tecnología es el medio que va a ser aprovechado por todas las demás competencias y que dentro de ese aprovechamiento de las competencias hay 4 capacidades que se van alineadas y conjugadas con las demás capacidades y competencias que está marcada en nuestro currículum. Y todo esto dentro del contexto o dentro de los lineamientos de la diversificación curricular, que de eso conversamos la sesión anterior. Entonces aquí nuevamente reafirmamos que en la capacidad con 28 implica el aprovechamiento de las tecnologías y no tanto la alfabetización. Pero sí en algún momento se va a poder alfabetizar, pero algo muy concreto. Por ejemplo, el docente de matemática, de acuerdo al propósito de aprendizaje, quiere utilizar el software GeoGebra. Pero de GeoGebra, que es un software
muy amplio y completo que te permite hacer muchas cosas, solamente para ese propósito va a trazar de repente ejemplos de vectores en el plano cartesiano. Entonces, el estudiante no necesita conocer todo GeoGebra, necesita conocer cómo hacer los puntos para trazar unos vectores. Entonces, el docente va a tener que alfabetizar muy concreto, muy específicamente a cómo trazar puntos con el GeoGebra para que pueda trazar vectores y luego desarrollar las actividades que ha propuesto el docente. Pero no es que tengamos que hacer experto al estudiante en el uso de la herramienta. Y tampoco el docente tendría que ser experto, porque lo que busca es otras formas y otras o nuevas formas para que el estudiante pueda desarrollar las competencias de su área en conjunto con las competencias en conjunto de las capacidades de la competencia 28, pero también de la competencia 29. Y entonces, hasta aquí hemos recordado lo que es la competencia 28. Y ahora vamos a ver cómo ésta se transversaliza, porque la definición de las competencias transversales que está en el currículo menciona que estas son promovidas por las demás áreas curriculares, por las demás competencias de las áreas curriculares, o sea que no va sola. Así que, ¿cómo es el proceso de transversalización y cómo esta va alineada a la planificación de los aprendizajes y que esto no es algo ocasional, que no es de momento, o sea, no es que la próxima semana le digamos ya compañero docente, la próxima semana tiene que desarrollar actividades en la innovación y tiene que desarrollar la competencia 28. No es tanto así. Esto tiene que ver por un proceso de planificación de los aprendizajes y que esta está alineada a la diversificación curricular como lo vimos en la sesión anterior. Pero para esta tercera parte voy a dejar a cargo a mi compañero Fernando para que les vaya comentando cómo es todo este proceso. Adelante, Fer. Gracias Luis. Nuevamente reiterar el saludo a cada uno de los asistentes a esta sala y pedirles por favor registrar su asistencia en el enlace que está compartido en el chat. Es importante, tenemos 135 asistentes y solamente han registrado asistencia 100 personas. Por favor, registrar su asistencia. Antes de ingresar a este bloque 3, queremos poner en contexto, posiblemente algunas de los participantes está ingresando por primera vez a esta sesión y debemos indicarle que esto responde a una estrategia denominada Gestión para la Transversalización de las Tecnologías en las instituciones educativas que cuentan con plaza de innovación pedagógica y tiene una temporalidad de inicio en el segundo semestre del 2023 y debe culminar a fines del año 2025. Se divide en 4 acciones estratégicas. Esta es la segunda acción estratégica que está dirigida a profesores de innovación pedagógica, directivos, llámese director, subdirector, coordinadores, especialistas de UGEL, de DRE, que tienen a cargo los diversos procesos críticos. En esta acción estratégica número 2 se planificaron 4 sesiones de orientación, su nombre lo dice, simplemente son sesiones de orientación, para que en el proceso de esta implementación se pueda generar una acción de autorreflexión, autoanálisis, autodiagnóstico de nuestras competencias en el rol que desempeñemos. Esto para poder gestionar este proceso denominado transversalización de las tecnologías digitales en el marco de lo que establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica. Ya Luis en el bloque 1 y bloque 2 nos ha explicado un poco cómo viene esta interacción y nosotros en la sesión número 2 explicábamos algunos aspectos referidas a la diversificación curricular. Y es que la transversalización de estas tecnologías tiene que ver mucho con los niveles de gestión de acuerdo a la diversificación curricular que inicia desde la región, generando su proceso de contextualización, adecuación y adaptación, pasando por las 4 etapas previstas en estos lineamientos. A nivel institucional hacemos la misma acción y a nivel de aula, los profesores que tenemos competencias curriculares a cargo, gestionamos la misma acción y esto lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Recordando que el Currículo Nacional de Educación Básica es el documento normativo base o el orientador a nivel nacional y que a partir de este
se generan estos lineamientos de la diversificación curricular con sus 3 procesos que les acabo de mencionar: contextualización, adecuación y adaptación, y que a partir de esto, a nivel regional, se genera posiblemente su proyecto educativo regional, y que este es liderado por la dirección regional en conjunto con las UGELes, y lo elevan o se coordina a nivel de gobierno regional también. Pero a nivel de provincia, se plantea también, tomando en consideración lo que dice el proyecto educativo regional, de haberlo construido, y lo que está establecido en el currículo nacional, se genera nuestro proyecto educativo local. Estos documentos son orientadores de una u otra forma, son la base, las líneas que permiten que a nivel de institución educativa se haga esta gestión de la diversificación curricular y se transite también por estos procesos. Por lo tanto, a nivel de institución educativa también se hace un proceso de contextualización, adecuación y adaptación, considerando de existir el proyecto educativo local, el proyecto educativo regional, y por ende el Currículo Nacional de Educación, que es la base de todo esto. Pero el docente de aula también pasa o transita por estos procesos de la diversificación curricular, y nos referimos a la planificación curricular que gestiona. Toma una programación anual basada en lo establecido a nivel institucional, que es el PI, PCI, el PI donde establece los objetivos o estrategias pedagógicas, y que éstas se detallan o se especifican en nuestro proyecto curricular institucional. Por lo tanto, toma esas acciones y lo comienza a gestionar también algunas actividades que permitan contextualizar, caracterizar las potencialidades y necesidades estudiantiles que tiene a cargo de una otra forma. Por lo tanto, hace su programación anual. A partir de esta programación anual, establece sus unidades didácticas, y que estas también pueden ser unidades de aprendizaje, proyectos, experiencias, para luego implementarlas a través de las sesiones de aprendizaje. Todas estas acciones de la planificación entran también a un proceso de evaluación constante para realizar una mediación o medición del avance y una retroalimentación de ser necesario, con la intención de fortalecer, desarrollar o fomentar esas competencias en los estudiantes según el perfil de egreso establecido en el currículo nacional. ¿Cuál es nuestro rol como profesores de innovación pedagógica? Lo mencionábamos desde la sesión 1 con nuestras funciones, en la sesión 2 lo vinculamos con la diversificación curricular, y ahora con la planificación de los aprendizajes, a sabiendas que nuestro rol es asesorar, acompañar, asistir, vamos a llamarle así, a nuestros colegas, ¿no? A nuestros colegas en lo que refiere al fortalecimiento de sus desempeños y competencias. Entonces, que quede claro, esa acción yo lo oriento, lo capacito, lo asesoro, ¿no? Con la intención de fortalecer esos dominios o esos desempeños y competencias establecidos en estos dominios del marco del buen desempeño docente. Y aquí vemos que nuestro accionar está directamente en ese fortalecimiento para la preparación del aprendizaje de los estudiantes que tiene a cargo el docente, a través de los desempeños de la competencia 1 y 2. Por lo tanto, hay que revisar esos desempeños establecidos en este dominio del marco del buen desempeño docente. Pero también contribuimos en su fortalecimiento de sus desempeños y competencias según el dominio de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, estableciendo los desempeños en la competencia 3, 4 y 5. Es clave nuestro rol como profesores de innovación pedagógica, pero para poder gestionarlo es necesario también tener ese dominio tanto de los procesos de la diversificación curricular como de los procesos para la planificación de los aprendizajes, porque de lo contrario, nuestro accionar establecido en la función de la RBM 034 de capacitar, orientar, asesorar, pues va a caer en vacío y vamos a tener dificultades. Pero somos docentes de formación y hemos transitado por una serie de acciones de fortalecimiento también y de adquisición o de experticia en conocimientos, que lo mencionábamos en la sesión 2, conocimientos disciplinares, conocimientos pedagógicos y conocimientos tecnológicos. Y ese conocimiento tecnológico nos da el valor agregado para poder interactuar con nuestros pares o con nuestros colegas. Ahora,
Si existe un marco de buen desempeño docente, este es el marco con el que el directivo, de una u otra forma, acompaña, retroalimenta todo este proceso de la práctica pedagógica, con la intención de, de que los estudiantes generen o alcancen esas oportunidades de aprendizaje previstas en el currículum. Cuando ustedes nos comentaban que en algunos casos hay docentes que se resisten a hacer uso de las tecnologías, pues bueno, ustedes simplemente tienen que reportar al directivo. Es el directivo quien, basado en estos marcos normativos y de acuerdo a sus funciones establecidas, tiene que gestionar las acciones que correspondan para que se cumpla ese servicio, ¿no?, oportuno, con el aprovechamiento de todos los recursos que se cuenta a nivel institucional. ¿Qué es lo que tenemos en la planificación de los aprendizajes? Recordarán ustedes que en la sesión 2 también hablábamos de 3 procesos macros establecidos en la programación, en la programación curricular por nivel, y que lo van a encontrar. Nosotros hemos puesto énfasis a nivel primaria y secundaria porque es ahí donde contamos con actores denominados profesores de innovación pedagógica, y es bueno que revisen la programación curricular por nivel donde establecen estos procesos. Un primer proceso está ligado a la determinación del propósito de los aprendizajes y que está vinculado con la programación anual que gestionamos los docentes que tenemos competencias curriculares a cargo. Un segundo proceso es la definición, determinación o elaboración de las evidencias o criterios de aprendizaje basado en los estándares o niveles de progresión, y eso está ligado a las unidades didácticas. Y el tercer proceso que comentábamos está orientado a esa desarrollo de las experiencias o planteamiento de situaciones significativas, y eso está ligado un poco a las sesiones de aprendizaje. Son 3 procesos que ahí se describen y nos dan orientaciones necesarias. Sin embargo, el Ministerio de Educación provee otros documentos, guías o orientadores para los procesos de planificación curricular, y es ellos que estamos tomando para explicarles el día de hoy esta sesión 3. Lógico, están vinculados con esos procesos macro que acabo de mencionar. Nacen o parten de eso. Y aquí en la gráfica podemos apreciar estos procesos donde transitamos para la planificación de los aprendizajes. Pero está también gestionándose esa mediación de estos aprendizajes con la intención de generar acciones de retroalimentación para la mejora continua y poder generar esas oportunidades de aprendizaje también en los estudiantes. Debemos resaltar algo. ¿Cómo se concibe la planificación? Y aquí nos dicen que la planificación es anticiparse a determinadas situaciones, diseñando, organizando procesos que nos permitan luego fomentar o propiciar el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes según el Currículo Nacional de Educación Básica. Este proceso de planificación es flexible, nos dice. ¿Por qué es flexible? Porque vamos planificando por etapas, lógico, de manera anticipada. No es que ya iniciamos, se me ocurre, la unidad 1, la unidad 2, y todavía no hemos planificado nada. En el camino recién vamos a ver cómo planificamos. Eso no nos dice los documentos normativos o los documentos orientadores. Dice que la planificación es anticiparse a algo, ¿no? Por lo tanto, como docentes, nosotros planificamos desde las semanas de gestión, vamos haciendo un proceso de evaluación, diagnóstica, entre otros aspectos. Pero otro detalle que nos marcan estos documentos orientadores es de que es importante concebir la lógica al planificar, y ahí están los procesos establecidos, al margen de la estructura que aprobemos para el diseño, elaboración o construcción de la programación, unidad o sesión de aprendizaje. Tenemos una estructura y posiblemente difiera entre una localidad u otra, una institución u otra. Difiere la estructura. Sin embargo, los procesos que nos recomiendan deben visualizarse cual fuese que sea esta estructura determinada a nivel institucional. ¿Está bien? Entonces, cuando a veces nos dicen, pero queremos un modelo, una estructura de sesión, es que en realidad
la estructura la determinan a nivel institucional y nosotros como profesores de innovación lo que tenemos es que entender es el proceso que debe comprender dicha elaboración de la planificación de los aprendizajes, ¿no? Repito, al margen de la estructura y así está establecido. Dicho esto, entonces, vamos a describir cada uno de estos procesos que aquí se muestran, iniciando por la identificación de esas potencialidades y necesidades de aprendizaje. Y ya nos ubicamos en ese contexto, en ese rol del profesor que tiene, repito, hay competencia curricular a cargo. Nosotros como profesores de innovación pedagógica no tenemos competencia curricular a cargo, pero tenemos la responsabilidad de fortalecer los desempeños y competencias de nuestros colegas, de nuestros pares, para que de manera indirecta esa accionar que realizamos pueda impactar en ese aprendizaje integral de nuestros estudiantes. Esa es la finalidad. ¿Qué dice el proceso de identificar potencialidades? ¿Qué nos dice este proceso? Y aquí nos debemos ubicar en este proceso ya de identificar potencialidades y necesidades de aprendizaje, nos ubicamos en la programación anual. Esa es la etapa previa a nuestra programación anual. Ya estamos en ese momento planificando, ¿no? O elaborando nuestra programación anual y como insumo necesitamos alguna información al margen de la que hemos analizado en la semana de gestión, que hemos analizado cómo culminaron nuestros estudiantes, se me ocurre en el 2023, cómo están culminando en las diversas competencias y que nosotros brindamos información, orientación para que también se analice cómo se está culminando, cuáles fueron los logros de aprendizaje referidas a la competencia 28 y 29, que son transversales a las demás. Por lo tanto, se debe también gestionar otras acciones y que donde el contexto lo permita, se agrupan docentes de la misma área curricular o posiblemente áreas curriculares afines, sociales, matemática, con letras, ¿no? Y se van uniendo o formando equipos para hacer este proceso de repente de identificación de potencialidades. Pero en estos documentos de orientación nos brindan algunas preguntas guías o preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿qué aprendizajes previos tienen los estudiantes? Y es ahí donde vamos elaborando actividades para aplicarlo, ¿no? A los estudiantes y poder recoger esas evidencias que nos permitan diagnosticar en qué situación de logros de aprendizaje o qué conocimientos o aprendizajes previos tienen. Y aquí nuestro rol es importante. Hemos dicho en la sesión 2 que en esa etapa de organización y planificación de los aprendizajes de la diversificación curricular, nosotros nos convertimos en aliados de nuestros colegas, porque le vamos brindando, repito, orientaciones, capacitaciones, asesorías, para que puedan realizar una planificación de manera adecuada. Por lo tanto, nuestro rol es clave porque tenemos que orientarle para que gestione actividades que permitan también determinar cuáles son esos aprendizajes previos referidos a la competencia 28 y 29. Es clave. Y esa es la orientación y esa interacción que tenemos que gestionar. Desde nuestro rol, entonces, es importante contar posiblemente con nuestra matriz referida a las capacidades, estándares y desempeños por grado de la competencia 28 y, ¿por qué no, también de la 29? No, pero eso no está a nuestro cargo, diremos, pero podemos gestionarla porque de una u otra forma, ambas están vinculadas a ese aprendizaje establecido en el perfil de egreso que Luis nos explicaba en el bloque 2. En este ejemplo, donde hay una pregunta de orientación que dice ¿qué aprendizaje se espera que desarrollen los estudiantes en relación a las competencias del currículo? Estamos plasmando un ejemplo de las competencias agrupadas en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, con sus respectivas capacidades. Pero también hemos colocado las capacidades de la competencia 28 y por ende hemos también referido a la competencia 29 y los enfoques transversales que están previstos en el currículo. Si fuese el docente, según nuestro ejemplo de DPCC, pues tendría que tener conocimiento de
estas competencias, tanto las transversales, las de su área curricular, que va a tener la experticia definitivamente, y de los enfoques transversales que se ha discutido en las semanas de gestión y en equipo, se han debatido cómo iniciar o fortalecer también estos enfoques establecidos. Por lo tanto, nosotros como PIB también debemos que conocer estas competencias, las transversales, me refiero, debemos conocerlas muy bien, con la intención de proveer la información, pero también de recoger información sobre su desempeño y competencia, y a partir de eso puede ir planteando, reajustando mi plan de acción. ¿Qué debo plantear para el fortalecimiento de sus competencias de nuestro colega? ¿No? ¿Cómo voy a hacer ese acompañamiento, esas orientaciones segmentadas de acuerdo a esas necesidades que presenta nuestro colega de una otra manera? Pero debemos proveer información referida a la infraestructura tecnológica con la que contamos en la institución, porque si le vamos a pedir o le vamos a orientar que planifique dentro de su evaluación diagnóstica actividades para determinar ese aprendizaje previo referido a las competencias transversales, es necesario que le provea información sobre los diversos dispositivos, recursos tecnológicos con los que contamos, hardware, software, conectividad, ya sea intranet o internet, de ser necesario, con las posibles formas o para qué sirven o en cómo lo puedo emplear. Y eso se refleja en el catálogo de recursos digitales de la institución educativa. Y aquí le ponemos énfasis, le digo que es de la institución, porque tenemos que construirlo, no podemos pedirle a nuestro colega de la institución próxima que nos facilite su catálogo o descargarlo de internet, porque no va a ser real, no va a responder a nuestra realidad. Por eso se llama contextualizado. Entonces, aquí es nuestro accionar. Esta es la primera etapa de la programación anual y es clave nuestra participación para que el docente luego tenga insumos en realizar ese análisis e interpretación de evidencias que ha establecido de acuerdo a las actividades, aplicando algunos criterios para determinar en qué estándar o en qué nivel de aprendizaje se encuentran los estudiantes que van a cursar el grado. ¿Sí? Eso es clave. Y ustedes recordarán, oye, sí, nuestros docentes o nuestros colegas en su programación pasan o transitan por un par de semanas denominada evaluación diagnóstica, ¿no? O algunos se demoran un poco más, puede ser, no hay inconveniente, pero tenemos que considerar estas acciones. En la misma etapa o en el mismo proceso de elaboración de la programación anual, viene el segundo proceso, al cual denominamos determinar el propósito de aprendizaje. Y está establecido en las guías orientadoras. Determinar el propósito de aprendizaje de acuerdo al nivel esperado, ¿no? Establecido en el currículo nacional. Nivel esperado o estándar de aprendizaje, de acuerdo a las competencias del área y de las competencias transversales. ¿Hay preguntas orientadoras también aquí? Sí, también hay preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes? ¿Cuán cerca o lejos están del estándar establecido en el currículo nacional para el grado o ciclo en el que están cursando? Y esto es necesario entonces que, aplicada esa evaluación diagnóstica, teniendo información de cómo han culminado, se me ocurre, el segundo grado y ahora qué dicen esos conocimientos previos de la evaluación diagnóstica, cómo van a cursar o cómo van a enfrentar este tercer grado, por ejemplo, entonces van a contrastar esa información y poder identificar esas necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, con la intención de plantear estos propósitos. ¿Y qué nos dice la guía? Que debemos tener nuestra tabla denominada propósitos de aprendizaje del ciclo. Nosotros le hemos puesto el conocimiento de los aprendizajes, del propósito de aprendizaje, porque nosotros tenemos que conocer cuáles son esos propósitos para poder orientar. Y aquí la estructura que nos proponen en estos documentos orientadoras es que se coloque la columna denominada competencia, en las cuales deben estar las competencias tanto del área como las transversales y los enfoques respectivos, con sus respectivas capacidades y estándar del nivel de las competencias establecidas. Entonces es importante que cuando orientemos
Y si tenemos acceso ahora a estos documentos, que estoy seguro que sí lo tenemos, porque está en archivo ya sea digital de la institución o el director lo administra, o de repente en archivo impreso, que pueden estar en las carpetas pedagógicas que manejan los docentes, y que podemos acceder a ellos con mucha facilidad. Por lo tanto, es necesario ahí poder revisar si en la estructura de la programación anual aparece esta tabla denominada propósitos de aprendizaje. ¿No? En las programaciones que nos han facilitado muy amablemente algunos colegas, amigos, directivos y docentes, hemos podido apreciar de que aparece la tabla, pero aparece con la descripción de la competencia de su área curricular, sus respectivas capacidades y estándares. En otro apartado aparecen, en algunos casos, aparecen las competencias transversales y los enfoques, en otros ni siquiera aparecen, solamente aparecen las competencias del área curricular. Y entonces la pregunta es, pero si tenemos una guía de planificación de los aprendizajes, ¿por qué no se está aplicando? Está bien que la estructura que han elegido dice que tiene que establecerse el propósito, por lo tanto responde a la guía. ¿Y por qué no lo organizan tal y cual están las orientaciones? Entonces aquí tenemos que iniciar con esa organización de los propósitos de aprendizaje o el establecimiento de los propósitos de aprendizaje de acuerdo al ciclo en que cursan los estudiantes. En la misma programación nos sugiere que tenemos que determinar ahora el propósito de aprendizaje de acuerdo al nivel esperado en relación a esas demandas y oportunidades del contexto que el contexto nos brinda. Y para esto debemos ahora organizar estos propósitos. Ya los conocemos, ahora hay que organizarlos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se organizan estos propósitos de aprendizaje y cómo nos orientan en estas guías. Esa organización no es más que el establecer cómo está constituida nuestra programación anual. Se va a constituir por unidades, ¿cuántas? O por proyectos, ¿cuántos? Porque hay una calendarización que hemos aprobado en la semana de gestión. Por lo tanto, hemos dicho si vamos a trabajar por bimestres, por trimestres, cómo vamos a organizarnos. En cualquiera de los casos, debe existir esta organización, ya sea por unidades, por proyectos, por experiencias, como se determine, pero debe existir. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que en esta organización nos dicen que debemos hacer una descripción breve sobre la situación relacionada al contexto que nos permita luego determinar cuál es el planteamiento de nuestra unidad o nuestra experiencia. ¿Qué vamos a plantear? Por lo tanto, ¿qué título vamos a denominarle de acuerdo a ese contexto que hemos identificado? O, perdón, esa situación que hemos identificado relacionada al contexto. ¿Está bien? Luego, colocar esa calendarización que corresponde a esta unidad. Y eso lo hemos determinado. Si esta unidad va a comprender de repente 4, 5, 6 semanas, 7 semanas, eso lo determinamos y eso ya está calendarizado. Por lo tanto, simplemente es colocar esa temporalidad o el tiempo que va a demandar la implementación de esta unidad. Asimismo, nos piden que gestionemos en esta misma tabla las competencias del área con sus respectivas capacidades, las competencias transversales, la 28 y la 29, con sus enfoques transversales. Y, de ser necesario, la vinculación que se tiene con las competencias de otras áreas curriculares. Para nuestro ejemplo, hemos descrito lo siguiente. Recordemos que hemos colocado el área de PCC. Por lo tanto, en esta unidad se describe una situación relacionada al contexto. El incremento de casos de violencia, conflictos, discriminación y otros aspectos que se presentan a nivel de la localidad e institucional. Puede darse el caso porque así lo hemos venido percibiendo, por ejemplo, al culminar el 2023, ya me estoy proyectando 2024. No, sí lo hemos percibido. Y eso lo hacemos, repito, donde la situación lo permita, trabajo de equipo, de ser necesario. A partir de ello, también en estos documentos orientadores nos dicen cómo formular nuestro título.
y es necesario dar lectura también a estas formas de plantear un posible título de unidad, de experiencia o de proyecto. Para nuestro caso hemos planteado, promovemos acciones para una mejor convivencia. Estamos usando un verbo en acción. Le decimos que promovemos acciones para una mejor convivencia. Alguien me puede decir, pero lo puedo hacer a través de preguntas. Es que en la guía de orientación así nos los dice. Entonces, por lo tanto, para el caso de nuestro ejemplo, verbo en acción. Promovemos acciones para una mejor convivencia, la temporalidad, y es desde este momento que empezamos a evaluar o a diseñar esa pertinencia de hacer uso o de promover la competencia 28, si es necesario, desde esta unidad. ¿Por qué? Porque la guía nos dice que el formular o el promover la competencia 28 es un proceso de análisis y de evaluación para evaluar su pertinencia, ¿no? Que ésta contribuya a un propósito establecido. Por lo tanto, en nuestro propósito hemos dicho que promovemos acciones. Y entonces planteamos y vamos marcando. ¿Qué competencia vamos a movilizar referida al área curricular? Y en este caso estamos marcando una sola competencia, ¿no? Convive, por ejemplo. Esa es la que vamos a fortalecer en esta unidad. Y si vemos que es pertinente, con la información que nos ha provisto el PIB sobre los dispositivos que tenemos y la evaluación que hemos dicho sobre esta situación, pues decimos que sí es pertinente. Y luego pasamos a la competencia 29. Según el documento orientador y la programación curricular por nivel, la competencia 29 tiene que estar presente en todas las unidades didácticas. No hay lugar aquí a la pregunta, ¿es pertinente? No, aquí la competencia 29 se fortalece en todas las unidades. Por lo tanto, aquí no hay lugar a cuestionamiento alguno. Y si ustedes ven, está marcada en todas las unidades. Luego los enfoques transversales, de acuerdo ya a la situación que se ha decidido, se va marcando. Y de ser necesario, si hay relación que la vas a ver con las competencias de otras áreas curriculares, vamos indicando cuál sería esa relación. Y como nos han dicho que la planificación curricular es una situación que se va anticipando, pero que también es flexible, es posible que terminada la unidad 1 o antes de culminar la unidad 1 ya vamos gestionando, porque es una medición y retroalimentación constante, ya vamos planificando la unidad 2 antes de iniciarla, definitivamente, ¿no? Entonces, se va haciendo de manera progresiva con la intención esa de evaluar esa medición y retroalimentar acciones de mejora de una otra forma. No es que planificamos todo de un solo golpe, y así lo menciona también nuestros documentos orientadores. Hasta aquí son aspectos de la programación anual y es clave. Mire, hemos visto dos tablas que nosotros como profesores de innovación pedagógica debemos revisar en la programación. Oye, ¿está establecido el propósito de aprendizaje? Sí, sí está. ¿Están completos las competencias, sus competencias transversales, los enfoques? Sí, perfecto. ¿Y cómo lo están organizando? Aquí ya se ve la relación de en qué unidad van a promover esta transversalidad de la competencia 28. Y es posible que la respuesta sea no, no se visualiza. Entonces aquí es necesario nuestra orientación. ¿Cómo decirle al docente o a nuestro colega que es necesario ir evaluando la pertinencia de cómo promovemos esta transversalidad de la competencia 28? Ahora, recuerden que en la sesión anterior también hablábamos de algo. En las semanas de gestión es posible que se pueda determinar la priorización de competencias. Y entonces aquí los docentes que tienen a cargo esas competencias priorizadas, ahí es donde tenemos que hacer más acompañamiento con ellos, ¿no? Para ver cómo van a promover esta competencia transversal 28. Luego pasamos al siguiente proceso. Definir la evidencia del logro de aprendizaje en base a criterios, y aquí nos referimos a la unidad didáctica. ¿Cómo construir nuestra unidad didáctica? Es importante ceñirnos a estas preguntas orientadoras. ¿Cómo establecer criterios para valorar la evidencia de aprendizaje? Y nos dicen, primero, solamente vamos a tocar los resultados. Identificar nivel de progreso según competencia. ¿Cómo identifico ese nivel de progreso? Es que
en la programación curricular por nivel están establecidos los estándares para el ciclo de acuerdo a las competencias agrupadas en el área curricular. Ahí están. Y a partir de esos estándares es que se viene esa precisión de los desempeños o de los criterios de aprendizaje que queremos obtener en nuestros estudiantes. Ahí están establecidos. Por lo tanto, como profesor de innovación pedagógica, la sugerencia es tener nuestra matriz de las competencias 28 con sus respectivas capacidades, su descripción del nivel esperado o estándar, con el desempeño para cada uno de los grados de acuerdo a los siglos establecidos, ya sea si es primaria o secundaria. Eso debemos manejarlo nosotros como profesores de innovación pedagógica para poder contribuir con nuestro colega en brindar esta información. ¿Qué más nos dice en esta pregunta orientadora? Valorar las evidencias con los criterios establecidos y contenidos en instrumentos de evaluación. Lógico, porque si vamos planteando, de acuerdo a ese estándar, cuáles son esos desempeños, estos los tengo que recoger en instrumentos que pueden ser nuestras rúbricas, listas de cotejo, guías de observación o fichas, en fin. Pero tengo mis instrumentos con los cuales evalúo y eso el docente lo maneja muy bien. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que ayudar es a esa determinación de estos criterios, porque ya luego lo van a trasladar a sus instrumentos que ellos determinen. Otra de las preguntas orientadoras es cómo establecer las evidencias de aprendizaje. Y una de las acciones que nos recomiendan aquí orientación es que se deben seleccionar evidencias que permitan observar la combinación de capacidades de las competencias. Entonces, es clave. Esto, teniendo esta recomendación ya, porque a veces no hay, ¿cómo formulo criterios? ¿Cómo los elaboro? Pero es que están establecidos en el estándar. Lo que tengo es que conocer muy bien ese estándar y luego comenzar a precisarlos según la situación relacionada al contexto y que son los propósitos que hemos establecido de acuerdo a la competencia que hemos seleccionado, que vamos a promover o vamos a movilizar en esta unidad. En la misma unidad de aprendizaje, debemos entonces organizar esa información a través de los propósitos de aprendizaje de la unidad. Y lo observamos en la siguiente tabla, donde debemos organizar ese propósito de aprendizaje de la unidad. Para nuestro caso, recuerden que hemos marcado una de las unidades del área de desarrollo personal, ciudadana y cívica, el CONVIVE, ¿no? Ahora, debemos organizar las competencias del área y las competencias transversales de la 28 de ser necesario, la 29 no hay lugar en duda, tiene que estar los enfoques transversales y la relación con otras competencias. Recordarán que en la unidad 1 nosotros hemos marcado que sí vamos a movilizar la competencia 28, por lo tanto tenemos que verla en esta tabla. Si no lo hubiésemos marcado, no hay necesidad de plasmarla acá, porque no la hemos priorizado, no la hemos marcado para esa unidad. En nuestro caso, sí. Deben contener las columnas de la evaluación, donde se debe describir los desempeños precisados, la evidencia de aprendizaje que se quiere lograr para la unidad y el o los instrumentos de evaluación que vamos a emplear. Para nuestro ejemplo, solamente hemos indicado 2 desempeños para la competencia de área y para la competencia 21. Por ejemplo, para la competencia de área, hemos dicho, evalúa las funciones que cumplen diversas instituciones o organismos del Estado para garantizar una convivencia democrática y lo que venga si es que queremos ampliar la redacción. Luego, otra de los desempeños es propone propuestas sustentadas en marcos legales que contribuyen a una mejor convivencia, puede ser en la localidad, en la institución, en fin, ya ustedes lo precisan. Esos son 2 ejemplos de nuestra competencia del área. ¿Y cómo se ve ahora la competencia transversal? ¿Cómo se ve la competencia 28? Y aquí vamos con la lectura. Para el primer desempeño precisado hemos colocado, indaga en repositorios digitales sobre diversas leyes relacionadas a erradicar la discriminación, analizando las funciones de las diversas instituciones y organizaciones del Estado y bla, bla. Ya le estoy indicando, indaga en repositorios digitales. ¿Y cómo puede ser eso? Si lo estamos acompañando a nuestros colegas y va a colocar indaga, por ejemplo, en repositorios digitales, debemos
a través de ese catálogo, haberlo orientado que no es posible que todos los estudiantes ingresen a Internet, pero que nuestro ancho de banda no es suficiente. Entonces, ¿cómo podría ser? Es posible que el docente, teniendo información de algunas páginas principales verificadas, su confiabilidad, se descargue información, se coloque posiblemente en una carpeta compartida, de contar con intranet en una carpeta pública de acceso a la sección, o caso contrario, de colocarlo en las computadoras, ¿no? Para que el estudiante pueda acceder a dicha información, ¿no? Pueda posiblemente contrastarla y puede elaborar su cuadro o algún documento que le permita luego evaluar, como dice mi competencia del área, esas funciones. En una parte, me ayudo de las tecnologías para indagar que esta tiene un propósito, que esa indagación de esto posiblemente tengo que organizarla en algún documento, en alguna matriz, para luego hacer una evaluación de las funciones que cumple. Entonces, ahí estoy contribuyendo. Luego, digo, representa las propuestas que contribuyen a una mejor convivencia mediante el diseño de un folleto, tríptico, artículo, presentación, video u otros. ¿Y por qué le doy tantas alternativas? ¿Por qué no le puedo decir, todos me elaboran un folleto? Porque no es la intención es las propuestas y estas pueden ser representadas bajo cualquier herramienta que el estudiante se sienta cómodo y que basado en el diseño universal de los aprendizajes, tenemos que diversificar esas oportunidades de su evidencia de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está evidenciando? Por lo tanto, de repente alguien dice, pero yo me siento más cómodo haciendo un video o haciendo una presentación, gestionando un folleto, un artículo, porque la intención es contar con las propuestas. La competencia 28 a través de estas herramientas están contribuyendo a representarlas. Entonces, ahí tenemos esta relación. Nuestro desempeño propone propuestas y a través de la competencia las representa. Mis competencias las puedo proponer, las elaboro previamente en mi cuaderno, en mi folder, en fin, ¿no? Es más, si el contexto lo permite, lo pudieron haber hecho en su, alguna herramienta, llámese una tabla, en Word, en fin, lo pudieron haber ido construyendo desde ahí, ¿no? Pero para nuestro caso es este ejemplo. ¿Y cuál sería la evidencia de aprendizaje de esta unidad? Formula y sustenta en base a marcos legales propuestas de acciones que contribuyen a promover una convivencia libre de discriminación, representándolas en un archivo y le doy las alternativas. Repito, esto en el marco del diseño universal de los aprendizajes. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo se va gestionando esa transversalidad de la competencia 28, cómo esta contribuye a algo, ¿no? Al propósito que hemos establecido en nuestra área, en nuestra competencia del área curricular. Y ya se determina qué instrumento va a gestionar, si es rúbrica, lista de cotejo, la ficha, en fin. Entonces, es importante estas acciones, pero aquí nuestro acompañamiento es clave como profesores de innovación pedagógica porque tenemos que ir orientando, ¿no? Cómo se va desprendiendo. Si manejas tu matriz con tus estándares de aprendizaje, ¿no? Tus niveles esperados, entonces va a ser fácil poder precisar aquellos desempeños que estamos gestionando de acuerdo al propósito de aprendizaje identificado. Esta es la parte de la unidad didáctica. Esta es una de las tablas que debemos encontrar en esa unidad didáctica. Pero en la misma unidad viene otro proceso, que es la organización o la secuencia de actividades de aprendizaje. Y para ello, el proceso se denomina planificar experiencias para lograr aprendizaje. Unidad. Hay una pregunta orientadora. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Considerando los propósitos, que acabamos de verlo, entonces ahora organizo mi secuencia de actividades de aprendizaje y que estoy seguro que esa la vamos a encontrar, porque ahí se determina la sesión o la actividad 1, 2, 3, n número de actividades que hemos considerado para nuestra unidad, ¿no? ¿Cuántas? De acuerdo a la temporalidad que vimos y lo mencionamos, recuerden. Por lo tanto, vamos planteando. La otra columna nos piden que describamos
así nos dice la guía orientadora, las principales experiencias de aprendizaje. O sea, no es que se describa toda la experiencia, sino que mencionemos esas principales experiencias que vamos a movilizar en esta sesión. ¿Qué materiales y recursos vamos a emplear y en qué espacios de aprendizaje de ser necesario? De ser necesario. Para nuestro caso es necesario porque hemos dicho que vamos a movilizar la competencia 28 en esta unidad. Y nos estamos colocando en el supuesto que las tecnologías solo están dispuestas en esa aula de innovación pedagógica. Sin embargo, de acuerdo a sus contextos, ustedes pueden analizar y reflexionar, pero nosotros contamos con tabletas, contamos con laptops, y estas se pueden movilizar al aula de clase. Y mientras que tengo libre el aula de innovación, o sea, también la puedo emplear. Eso ya es la orientación y aquí es clave para que nosotros podamos ir acompañando y recogiendo información para evitar esa superposición o cruce de uso del espacio pedagógico, del espacio educativo. Porque se imaginan, para nuestro caso, que estamos colocando que vamos a hacer uso de las PCs y del aula de innovación en una sesión N, que puede ser la 4, 5 o la última sesión de la unidad, y de repente otro colega también está planificando lo mismo. Y resulta que tenemos en el mismo horario, claro, con secciones diferentes, nuestra planificación que vamos a hacer uso del aula de innovación y vamos a generar conflictos. Por lo tanto, es clave ahí que vayamos nosotros también orientando para evitar esa superposición y que se evalúe la pertinencia de repente de aprovechar o movilizarlo en otra sesión que no sea la primera, o de repente puede ser la primera o la última de acuerdo a lo que estamos planificando. Ahora, en la sesión 1, o también estas guías nos dicen que siempre la sesión 1 nos permita movilizar acciones para que el estudiante pueda manejar información y entender el problema, pueda entender en qué consiste la situación, pueda de repente manejar información y luego hacer un análisis, un contraste, hacer planteamientos y entre otros aspectos. O sea, hay una secuencia que podamos seguir. Para nuestro caso, estamos indicando que en la sesión 1 se van a presentar la situación significativa relacionada a este incremento de casos de violencia, discriminación, conflictos a nivel de la localidad institucional que afectan una convivencia democrática, y que recién en una sesión N, que repito puede ser la 4 o la 5, de acuerdo al número, vamos a sustentar con argumentos coherentes sobre los derechos y obligaciones de las personas relacionadas a una mejor convivencia sin discriminación, para nuestro ejemplo. Esto es respecto a la unidad. Y ya hasta aquí ya vamos contribuyendo, vamos entendiendo desde la programación, ahora la unidad, cómo pasamos a la implementación de estas actividades o sesiones de aprendizaje. Entonces pasamos al otro proceso denominado desarrollar las experiencias de aprendizaje, que es nuestra sesión. Y esas experiencias de aprendizaje en este proceso nos brindan unas preguntas orientadoras. ¿Cómo implementar orientaciones pedagógicas y de evaluación formativa del currículo nacional? Y nos dicen que como docente debemos establecer un clima propicio. Claro, nosotros establecemos los acuerdos de convivencia, le pedimos a los estudiantes que se dirijan de manera respetuosa, en algunas situaciones eso de repente se torna un poco complicado, pero es lo que fomentamos. Propiciamos el diálogo de saberes y la atención diferenciada, eso es clave, atención diferenciada, diseño universal de los aprendizajes, utilizar estrategias y recursos pertinentes, eso también está establecido en el marco del buen desempeño docente, y monitorar, recoger evidencias de aprendizaje, acompañar constantemente a nuestros estudiantes para ir midiendo y luego obtener información que me permita retroalimentar mi práctica pedagógica, ¿no? Con la intención de fomentar ese desarrollo integral de los aprendizajes. ¿Qué nos recomiendan acá? Que al igual que hemos hecho desde la programación, unidad en organización de esos propósitos de aprendizaje, la sesión también debe contener esa organización del propósito de aprendizaje de la sesión en este caso, ¿no? Y para nuestro ejemplo, como estamos movilizando una competencia del área, entonces plasmaremos ahí la competencia del área con sus respectivas capacidades. Estamos movilizando la competencia 28, debe estar ahí. La competencia 29
es obligada, hemos dicho, debe estar los enfoques transversales y la relación con otras competencias de ser necesario. Tiene lo mismo, desempeños precisados, evidencia de aprendizaje, instrumento de evaluación. Usted, uy, es lo mismo, pero eso ya lo hicieron en su unidad. Claro, ahora lo estamos haciendo para la sesión. Y entonces, si ya está organizado en la sesión, movilizamos lo que hemos plasmado ahí y lo vamos a implementar en la sesión. Por ejemplo, propone propuestas sustentadas en marcos legales que contribuyen a una mejor convivencia y lo que venga. Ah, pero eso ya lo pusimos en la unidad. Claro, y recuerden que ahí lo organizamos, pues ahora lo estamos movilizando en esta sesión, es donde vamos a movilizar ese desempeño precisado. Y en la competencia 28, ¿cuál es el desempeño precisado que contribuye al logro de esta? Ahí está, representa las propuestas que contribuyen a una mejor convivencia mediante el diseño de un folleto, tríptico y todas las alternativas posibles de acuerdo a lo que está dispuesto en nuestros dispositivos en el aula de innovación, porque es ahí donde vamos a usar. Para eso ya como PIB le hemos facilitado el catálogo de recursos y hemos dicho, sí contamos con recursos para hacer un folleto o un tríptico o para hacer una presentación, en fin, todas las alternativas posibles. ¿Y cuál es la evidencia de aprendizaje de esa sesión? ¿No? Elabora propuestas que contribuyen a una mejor convivencia, representándolas mediante el diseño de un folleto, ¿no? Entonces, esa es la evidencia y el instrumento que vamos a emplear. Repito, puede ser lo que el docente determine mejor porque ya tiene identificado. Puede ser que el estudiante logre elaborar las propuestas en su cuaderno, en su folder, pero no logra representarlas en alguna herramienta. Y eso me va a permitir, ¿no?, determinar qué debemos gestionar para que el estudiante pueda hacer uso de estas herramientas o pueda ir fortaleciendo su competencia 28, ¿no? Es clave. Entonces, es ahí donde vamos determinando. Pero no es que si no representó, por lo tanto, tampoco logró lo establecido en la competencia del área. No. Y ahí están bien claros los desempeños, ¿no? Puede elaborarlo. La elaboró. Es más, algunos que tienen otras habilidades y hacen uso, donde el contexto lo permita, de sus dispositivos móviles, de repente hasta hacen uso de sus dispositivos móviles para representarlo ahí en el aplicativo que tengan acceso. Entonces, desde ahí ya tengo que ir recogiendo esa información, pero aquí estamos precisando esos desempeños que se van a identificar o evidenciar en la sesión de aprendizaje. Esta es lo que debemos verificar, orientar, ¿no? Y analizar también si esto aparece en las sesiones de aprendizaje de nuestros colegas. ¿Está así o es que no aparece o en ninguna parte aparece? Las competencias, los desempeños de la competencia 28 no están precisados, están tal y cual como aparece en la matriz. Entonces aquí hay un problema de entendimiento y de repente hay que leer esas guías o orientaciones. Luego, en la misma sesión, es necesario ahora que se vea esa secuencia didáctica de la sesión, cómo se va a desarrollar, y eso lo conoce muy bien el docente. Inicio, desarrollo, cierre, que son los momentos, y ya cada momento tiene de repente sus fases o etapas que debe considerarse. Para nuestro caso, nos guiamos de esta pregunta orientadora de cómo implementar orientaciones pedagógicas y de evaluación formativa del currículum nacional. Y nos dicen que debemos plantear situaciones significativas, definitivamente reflexionar y evaluar sobre un problema desde varias perspectivas. ¿Por qué debemos evaluar o reflexionar sobre este problema? Porque es ahí también donde vamos a contrastar sobre la pertinencia de uso de estos recursos tecnológicos. De repente contamos con otros espacios u otras formas donde se pueda movilizar mejor o generar mejor oportunidad de aprendizaje en el estudiante. No vamos a forzar a que necesariamente tiene que usarse en esa unidad los dispositivos tecnológicos, ¿no? Y como algunos nos contaban, no, es que nosotros le decimos cuándo debe ir al aula de innovación y la pertinencia dónde quedó. Entonces, también tenemos que buscar, y recuerden, alguien se está preguntando, pues si dejamos así nadie va a hacer uso. Recordemos de que si priorizamos competencias y en el marco del buen desempeño docente tiene que hacerse uso de los recursos tecnológicos porque así está establecido en los marcos legales y también en el currículum nacional. Por lo tanto, no es que dejen de hacer uso. Si priorizamos,
Es por lo menos esas áreas curriculares deben hacer uso de los recursos tecnológicos, mientras que los demás debo ir fortaleciendo sus desempeños y competencias de ser necesario, ¿no? Porque esa es la intención. Y aquí es generar evidencias que permitan observar e interpretar progresos de una u otra manera y brindar oportunidades diferenciadas. Las secuencias están, nosotros solamente hemos colocado pequeñas líneas, ¿no? O un párrafo dentro de lo que debe ir, ¿no? Definitivamente. No vayan a pensar, uy, eso es todo. No, no es todo, sino que hemos incrustado solamente lo necesario referido a lo que queremos resaltar. Por ejemplo, en el inicio se presenta la situación significativa y todo lo que venga, y en el desarrollo, ahora alguien me puede decir, pero el inicio el docente puede hacer uso del proyector y puede presentar un video. Bienvenido sea, el docente está haciendo uso de su producción. El estudiante solamente es un receptor, ¿no? Pero no es que está todavía fortaleciendo su competencia 28. El docente le está mostrando un video, ¿no? O le está mostrando una presentación con la intención de motivarlo, generar en él esa motivación o de repente para problematizar o generar ese conflicto cognitivo de ser necesario. Pero no es que ya estamos fortaleciendo la competencia 28, eso tiene que quedar claro, ¿no? Y en el momento de desarrollo, el docente solicita, por ejemplo, a los estudiantes que hagan uso de herramientas digitales y lo que venga, elaboren su producto mediante un folleto para el que permita comunicar y difundir las propuestas para erradicar la discriminación y mejorar la convivencia. Y esto es la parte que queremos resaltar porque moviliza estos dispositivos o la competencia 28 de una otra manera, ¿no? El cierre ya lo que corresponde. Y esos son algunos aspectos que debemos manejar y que como profesores de innovación pedagógica debemos manejar los procesos para la planificación de los aprendizajes, revisión, por favor, de la programación curricular por nivel y de los documentos orientadores para la planificación de los aprendizajes. Tenemos documentos orientadores donde se describen estos procesos. La transversalización está ligada a esos procesos pedagógicos. La tecnología no es una línea o no es una competencia aparte, donde está encargado que un docente la moviliza. No lo dice así el currículo y mucho menos la programación curricular por nivel. La competencia 28 y 29 se movilizan en las demás competencias, por eso se llaman transversales a las demás. Eso es lo que tenemos que entender. Y mientras tanto, si no lo comprendemos, se nos va a hacer muy difícil gestionar esa transversalización. Y si nosotros como PIT no orientamos, no le facilitamos información sobre los dispositivos, llámese hardware, software, cómo usar el Internet, vamos a seguir con lo mismo, con la misma queja, ¿no? Pero no podemos usar el Internet. Luis ya nos explicaba que hay otras formas de aprovecharlo. Desde nuestra experticia, conocimiento tecnológico, conocimiento disciplinar, conocimiento pedagógico, gestionemos y vemos esa importancia. Por eso que estas sesiones de orientación tienen el propósito de hacer una autoevaluación, de un autoanálisis, de autorreflexión que nos permita mejorar o ir fortaleciendo nuestros desempeños y plantear estrategias para el 2024. Hasta aquí es lo que hemos querido compartir con ustedes en relación a estos procesos de la planificación, considerando la transversalidad de la competencia 28. Muy bien, de mi parte, muchas gracias. Le doy el pase a Luis Uribe para continuar con con el último bloque ya de preguntas y respuestas. No sin antes, nuevamente insistir, por favor, registrar su asistencia. Es importante que registren su asistencia en los enlaces compartidos. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bien, gracias, Fernando. Sí, si alguno todavía de los participantes aquí en sala todavía no ha hecho su registro de asistencia, en el chat aquí de la sala tenemos el enlace, vamos a volverlo a colocar en este momento. Acabamos de colocar el enlace nuevamente a la asistencia para los que aún faltan registrarse. Es importante tener la participación de ustedes porque esta luego va a ser compartida hacia las DRE y las UGELES respectivamente para que cotejen también su participación de ustedes. Recordemos algo que mencionaba Fernando con respecto a la estrategia en sí. Esta es una estrategia que va hacia el 2025. La intención es poder ir evidenciando esos cambios que van a suceder a partir del 2024. Estas 4 sesiones de orientación, esta es la número 3,
que se está dando en el 2023 es previo a la planificación del 2024, porque a partir del 2024 se va a hacer un seguimiento a las funciones del profesor de innovación. Y eso lo va a ir evidenciando cada uno de las UGELs en cada jurisdicción. Y hacia el 2025 debe haber un cambio con respecto a la incorporación de las tecnologías. Eso es muy importante que lo puedan también precisar entre sus compañeros de las jurisdicciones a las cuales ustedes pertenecen. Con respecto a los materiales que han ido comentando, esta se va a compartir a través de la encuesta de satisfacción, es decir, la presentación que está aquí es a través de la encuesta de satisfacción que dentro de un momento la vamos a compartir. Y los materiales de las sesiones anteriores están dentro de la comunidad de la red de líderes tecnológicos que se encuentra en Perú Educa. Así que esta última parte vamos a absolver algunas preguntas o dudas que ustedes tengan sobre lo que acabamos de conversar.